La rechazaron en la entrevista por no tener experiencia. El millonario leyó su historia y Valentina Neves cerró la puerta del departamento y se quedó ahí parada con la espalda apoyada contra la madera fría, sintiendo que sus piernas finalmente cedían después de mantenerlas firmes durante toda la entrevista, durante el trayecto en metro, durante la caminata de regreso, y ahora que estaba sola en el silencio de su hogar, podía permitirse sentir el peso completo de otra puerta que se cerraba en su cara, otra oportunidad que se desvanecía, otra vez ese mensaje implícito de que los 5 años que había dedicado a cuidar a Daniel, mientras él se apagaba lentamente en esa cama de hospital, no contaban como experiencia, no importaban en un currículum, eran solo un vacío inexplicable que hacía que los reclutadores fruncieran el ceño y dijeran con educación profesional que buscarían un perfil con más trayectoria reciente. Se deslizó hasta quedar sentada en el suelo con las piernas dobladas contra el pecho y la cartera todavía colgando de su hombro, y pensó en cómo había sonado la voz de la mujer de recursos humanos esa mañana, amable pero definitiva, explicándole que aunque su formación académica era impresionante, la empresa necesitaba a alguien que hubiera estado activo en el campo durante los últimos años, alguien que conociera las dinámicas actuales del mercado, y Valentina había asentido como si entendiera, como si fuera razonable, como si no fuera una forma elegante de decirle que su sacrificio, su amor, todo lo que había dado durante esos años cuidando a su esposo, cuando él más lo necesitaba, simplemente no tenía valor en el mundo profesional, como si hubiera estado de vacaciones en lugar de sosteniéndole la mano mientras los tratamientos fallaban uno tras otro y viendo cómo el hombre que la había hecho reír en su primera cita se convertía en alguien que apenas podía recordar su propio nombre. Valentina no lloró porque había aprendido hace 2 años que las lágrimas no cambiaban nada, que podía llorar hasta quedarse sin aire y Daniel seguiría sin estar ahí para secarle las mejillas, para decirle que todo iba a estar bien con esa voz profunda que solía calmar todas sus ansiedades, y en cambio se quedó ahí sentada en el piso del recibidor, mirando la pared blanca frente a ella, pensando en números, en cuántas entrevistas llevaba, en cuántos currículos había enviado, en cuántas veces había escuchado variaciones de la misma respuesta educada, que básicamente significaba que ella ya no encajaba en ninguna parte del mundo corporativo porque había elegido el amor sobre la carrera y ahora estaba pagando el precio de esa elección. El departamento era pequeño, un lugar que habían rentado cuando Daniel todavía estaba bien y ambos trabajaban y podían dividir los gastos sin problema, pero ahora Valentina vivía sola entre muebles que habían comprado juntos y fotografías que le recordaban constantemente lo que había perdido, y cada mes que pasaba sin conseguir empleo, el dinero que había ahorrado se reducía más y más hasta el punto en que pronto iba a tener que tomar decisiones difíciles sobre qué quedarse y qué dejar ir. Se levantó del suelo con movimientos lentos, sintiéndose mucho más vieja que sus 32 años, y caminó hacia la pequeña mesa del comedor, donde su laptop estaba abierta, mostrando todavía la página de empleo, donde había encontrado la vacante de Grupo Domínguez, esa empresa grande y prestigiosa, donde había puesto todas sus esperanzas, porque el puesto de asistente administrativa parecía perfecto para ella, requería exactamente las habilidades que ella tenía: administración, organización, manejo de agendas complejas, y por un momento cuando la llamaron para la entrevista, había sentido esa chispa de esperanza, esa sensación de que finalmente algo iba a salir bien, pero ahora esa esperanza se había convertido en cenizas otra vez, y Valentina no sabía cuántas veces más podía reconstruirla antes de rendirse completamente. Abrió su correo electrónico, y ahí estaba, el mensaje formal de recursos humanos que había llegado apenas 1 hora después de que ella saliera de la entrevista, agradeciéndole su tiempo y su interés, pero informándole que habían decidido continuar con otros candidatos cuyo perfil se ajustaba mejor a sus necesidades actuales, y Valentina leyó esas palabras vacías, sintiendo una rabia que no sabía cómo expresar porque no era justo. Nada de esto era justo. Ella no había elegido que Daniel se enfermara, no había elegido ver cómo su vida se detenía mientras la de todos los demás seguía adelante. No había elegido convertirse en invisible para el mundo profesional, simplemente porque había puesto a su esposo primero
cuando él la necesitaba. Valentina cerró el correo y abrió un documento en blanco, sus dedos moviéndose sobre el teclado antes de que su mente consciente pudiera detenerlos, y comenzó a escribir no otro currículum ni otra carta de presentación genérica, sino algo completamente diferente, algo que probablemente era una terrible idea, pero que necesitaba sacar de su pecho, aunque nadie lo leyera, una carta dirigida a quien fuera, que tomaba las decisiones finales en Grupo Domínguez, una carta donde finalmente decía la verdad, sin filtros profesionales ni eufemismos educados. Escribió sobre Daniel, sobre cómo se habían conocido en la universidad cuando ambos estudiaban administración, sobre cómo él había sido el primero en creer en ella cuando dudaba de sí misma, sobre cómo habían planeado sus carreras juntos, imaginando un futuro donde ambos trabajarían en empresas grandes y construirían algo significativo, sobre cómo todo eso se había desmoronado cuando él comenzó a sentirse mal, y los doctores finalmente dieron un diagnóstico que cambió todo. Escribió sobre los 5 años que siguieron, sobre cómo había renunciado a su trabajo prometedor, porque Daniel necesitaba a alguien que lo acompañara a las citas médicas interminables, que manejara los seguros de salud que parecían diseñados específicamente para ser imposibles de entender, que estuviera ahí cuando los tratamientos lo dejaban tan débil que no podía levantarse solo de la cama, y sobre cómo había tomado esa decisión sin dudarlo, porque amaba a su esposo y no podía imaginarse dejándolo enfrentar todo eso, solo mientras ella revisaba hojas de cálculo en una oficina. Escribió sobre lo que nadie parecía entender, que esos 5 años le habían enseñado más sobre administración, organización, resolución de problemas y manejo de crisis de lo que cualquier trabajo corporativo podría haberle enseñado jamás, que coordinar tratamientos médicos complejos entre múltiples especialistas requería exactamente las mismas habilidades que coordinar proyectos entre múltiples departamentos, que manejar el presupuesto familiar cuando los gastos médicos se multiplicaban cada mes le había dado una comprensión de finanzas que ningún curso podría igualar, que mantener la calma cuando todo se estaba derrumbando era precisamente el tipo de habilidad que las empresas decían buscar en sus descripciones de trabajo. Escribió sobre la soledad de los últimos 2 años, sobre cómo todos los amigos que prometieron estar ahí eventualmente se alejaron porque no sabían qué decir, sobre cómo había intentado regresar al mundo laboral solo para descubrir que ya no había espacio para ella, que el hueco que había dejado se había cerrado y nadie estaba dispuesto a abrirlo otra vez, sobre cómo cada rechazo se sentía como si le dijeran que su amor y su sacrificio no valían nada en el mundo real, que debería haber abandonado a Daniel y protegido su carrera si realmente hubiera sido inteligente. Escribió sobre la frustración de explicar una y otra vez el vacío en su currículum, de ver cómo los entrevistadores asentían con simpatía superficial, pero claramente ya habían tomado su decisión, de saber que en cuanto mencionaba que había sido cuidadora de su esposo enfermo, inmediatamente era categorizada como alguien que no podía manejar el estrés profesional, como si cuidar a alguien que se está apagando no fuera infinitamente más estresante que cualquier deadline corporativo. Escribió sobre lo absurdo que era que las empresas hablaran constantemente sobre valores humanos y empatía y balance entre vida personal y trabajo, pero cuando llegaba alguien que realmente había puesto esos valores en práctica, era castigada por ello. Era considerada no apta, no lo suficientemente dedicada al trabajo cuando en realidad había demostrado un nivel de dedicación y compromiso que la mayoría de las personas nunca tendrían que demostrar. Valentina escribió hasta que sus dedos dolieron y sus ojos ardieron de estar mirando la pantalla, hasta que había volcado toda su rabia y su tristeza y su frustración en palabras que probablemente nadie leería, pero que necesitaba escribir de todas formas. Y cuando finalmente terminó y leyó lo que había escrito, se dio cuenta de que era demasiado honesto, demasiado crudo, demasiado emocional para enviarlo a ninguna parte, que destruiría cualquier posibilidad que pudiera tener de que la reconsideraran, pero también se dio cuenta de que ya no le importaba porque obviamente no había ninguna posibilidad de todas formas, y al menos así habría dicho su verdad. Guardó el documento con el nombre Carta para Grupo Domínguez, no enviar, y cerró la laptop,
y se quedó sentada ahí en el silencio de su departamento vacío, sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo. No exactamente esperanza, pero sí algo parecido a liberación, como si finalmente hubiera dejado salir todo lo que había estado conteniendo durante meses, de ser profesional y educada y apropiada, cuando lo que realmente quería era gritar que el sistema estaba roto, que castigaba a las personas por tener corazón, que valoraba la continuidad en un currículum más que la capacidad real de hacer el trabajo. Valentina se levantó de la silla y caminó hacia la cocina para prepararse un té, moviéndose por rutina más que por deseo real de tomar algo, y mientras esperaba que el agua hirviera, pensó en qué iba a hacer ahora, cuántos currículos más iba a enviar, cuántas entrevistas más iba a soportar antes de aceptar que tal vez nunca iba a poder regresar al tipo de trabajo para el que se había preparado, que tal vez iba a tener que conformarse con algo completamente diferente solo para pagar las cuentas. El agua hirvió y Valentina preparó su té mecánicamente, y cuando se sentó en el sofá con la taza caliente entre sus manos, pensó en Daniel, en cómo él habría manejado esta situación, en qué le habría dicho para animarla, y casi pudo escuchar su voz diciéndole que no se rindiera, que ella valía más de lo que esas empresas podían ver, que eventualmente alguien iba a reconocer su valor, pero esa voz era solo un recuerdo, y los recuerdos no pagaban la renta, ni llenaban el refrigerador, ni cambiaban el hecho de que Valentina estaba completamente sola, tratando de reconstruir una vida que se había desmoronado por completo. La tarde se convirtió en noche, y Valentina se quedó ahí sentada en el sofá, viendo cómo la luz se desvanecía a través de la ventana, sin energía para encender las lámparas o prepararse algo de comer o hacer cualquiera de las cosas que se suponía que debía hacer. Y cuando finalmente su teléfono sonó con una notificación de correo electrónico a las 9 de la noche, casi lo ignoró, porque sabía que probablemente era solo otro correo automatizado de alguna bolsa de trabajo, pero algo la hizo revisarlo de todas formas, y cuando abrió el mensaje, se quedó mirando la pantalla sin poder procesar lo que estaba leyendo. Un correo de Grupo Domínguez, pero no del Departamento de Recursos Humanos, sino de alguien llamado Rafael Domínguez, solicitando una reunión con ella mañana a las 10 de la mañana en su oficina principal, sin explicación adicional, solo esa solicitud directa que no dejaba espacio para interpretaciones. Valentina no durmió esa noche. Se quedó despierta mirando el techo de su habitación, dándole vueltas al correo electrónico que había recibido, tratando de entender qué significaba, por qué alguien llamado Rafael Domínguez querría verla después de que Recursos Humanos ya la había rechazado, y la única conclusión lógica que podía alcanzar era que tal vez querían hablar con ella sobre su comportamiento durante la entrevista. Tal vez la mujer de Recursos Humanos había notado algo inapropiado en su actitud y ahora el dueño de la empresa quería dejarle claro personalmente que no era bienvenida, aunque eso parecía excesivo para alguien que simplemente había sido rechazada como cientos de otros candidatos. A las 6 de la mañana, Valentina se rindió y se levantó de la cama sintiéndose más cansada de lo que había estado cuando se acostó, y se quedó parada frente a su armario, tratando de decidir qué ponerse para una reunión cuyo propósito no entendía. Si debía vestirse formalmente como para una entrevista o casualmente como para una conversación informal, y finalmente eligió el mismo traje beige que había usado el día anterior, porque era lo más profesional que tenía, y al menos le daba una ilusión de control en una situación donde claramente no tenía ninguno. Se preparó con movimientos automáticos, duchándose con agua más fría de lo necesario para despabilarse, maquillándose apenas lo suficiente para no parecer que había pasado la noche entera sin dormir, peinando su cabello castaño en ondas suaves que caían sobre sus hombros, y cuando se miró en el espejo, vio a alguien que parecía mucho más compuesta de lo que realmente se sentía por dentro, alguien que podía actuar como si tuviera todo bajo control, incluso cuando su vida era un completo desastre. Valentina salió de su departamento a las 8:30, aunque la reunión no era hasta las 10, pero prefería llegar ridículamente temprano y esperar en alguna cafetería cercana que arriesgarse a cualquier contratiempo en el transporte público, y durante todo el trayecto en metro se mantuvo revisando su teléfono una y otra vez, como si el correo electrónico pudiera haber cambiado
o desaparecido, como si tal vez lo había imaginado todo en su desesperación por conseguir empleo. Las oficinas de Grupo Domínguez estaban en uno de esos edificios corporativos modernos en Polanco, todo vidrio y acero y diseño minimalista que gritaba éxito y dinero, y Valentina se sintió completamente fuera de lugar cuando entró al lobby inmenso, con su techo altísimo y su piso de mármol que probablemente costaba más que todo lo que ella poseía, rodeada de personas en trajes perfectamente cortados que caminaban con esa confianza que solo viene de saber exactamente cuál es tu lugar en el mundo. Se presentó en la recepción exactamente a las 10, y la recepcionista, una mujer joven con una sonrisa profesional perfectamente practicada, revisó su computadora y después hizo una llamada rápida antes de decirle que alguien bajaría a recogerla en un momento. Y Valentina se quedó parada junto al área de espera, sintiéndose cada vez más nerviosa mientras los minutos pasaban, observando a ejecutivos que entraban y salían con portafolios de cuero y conversaciones importantes en sus teléfonos, viviendo vidas que ella había pensado que algún día tendría, pero que ahora parecían pertenecer a un universo completamente diferente. Una mujer mayor apareció eventualmente y se presentó como Mercedes, asistente ejecutiva del señor Domínguez, y la guió hacia los elevadores con una cordialidad profesional que no revelaba nada sobre lo que Valentina podía esperar, y mientras subían al piso 22, el último piso del edificio, Valentina sintió que su corazón latía cada vez más rápido porque esto era claramente la oficina del CEO, no un espacio de recursos humanos, y no tenía sentido que el dueño de toda la empresa quisiera verla personalmente, a menos que algo estuviera muy mal o muy bien, y ella no podía imaginar qué podría ser lo segundo. Las puertas del elevador se abrieron a un espacio que era completamente diferente al lobby bullicioso de abajo. Aquí todo era silencio y elegancia contenida, alfombras gruesas que amortiguaban cualquier sonido, paredes con arte moderno que probablemente valía fortunas, y una vista panorámica de la ciudad a través de ventanales que iban del piso al techo, y Mercedes la guió por un pasillo hasta una sala de espera privada donde le pidió que tomara asiento y le ofreció café o agua mientras esperaba. Valentina aceptó el agua solo para tener algo que hacer con sus manos y se sentó en uno de los sofás de cuero, tratando de no pensar en todas las razones por las que esto podía ser una terrible idea, tratando de no imaginar escenarios catastróficos donde de alguna manera había arruinado su reputación permanentemente en la industria sin siquiera darse cuenta, y cuando finalmente Mercedes regresó y le dijo que el señor Domínguez la vería ahora, Valentina tuvo que obligarse a levantarse porque sus piernas de repente no querían cooperar. La oficina de Rafael Domínguez era exactamente lo que Valentina hubiera esperado del CEO de una empresa multimillonaria, espaciosa hasta el punto de ser intimidante, decorada con ese gusto impecable que requiere tanto dinero como para no tener que pensar en el dinero, con un escritorio enorme de madera oscura frente a ventanales que ofrecían una vista espectacular de la ciudad, y detrás de ese escritorio estaba Rafael Domínguez en persona, un hombre que Valentina calculó tendría alrededor de 38 años, vestido con un traje oscuro que le quedaba perfectamente, con el cabello negro peinado con ese descuido estudiado que solo las personas muy ocupadas o muy ricas pueden lograr. Y cuando levantó la vista de los papeles que estaba revisando y sus ojos encontraron los de Valentina, ella sintió algo extraño en su pecho, algo que no había sentido en mucho tiempo, una conexión instantánea que no tenía sentido dadas las circunstancias. Rafael se levantó de su silla con un movimiento fluido y rodeó el escritorio para acercarse a ella, y Valentina notó que él parecía cansado a pesar de su apariencia impecable, que había ojeras apenas visibles bajo sus ojos oscuros y una tensión en su mandíbula que hablaba de alguien que cargaba más peso del que debería, y cuando extendió su mano para saludarla, su apretón fue firme pero no agresivo, profesional pero con algo más que Valentina no podía identificar. Rafael le indicó que tomara asiento en uno de los sillones frente a su escritorio, y él se sentó en el otro, en lugar de detrás de su escritorio, eliminando esa barrera física de autoridad. Y hubo un momento de silencio incómodo, donde Valentina no sabía si debía hablar primero o esperar a que él explicara por qué la había llamado,
Y finalmente fue Rafael quien rompió el silencio con una voz que era más suave de lo que ella esperaba, menos autoritaria, casi vulnerable. Rafael le dijo que había recibido algo que ella había escrito, y Valentina sintió que su estómago se hundía, porque la única cosa que ella había escrito era esa carta que había guardado con la nota explícita de no enviar, y mientras su mente corría tratando de entender cómo era posible que él la hubiera leído, Rafael sacó unos papeles impresos de la carpeta que tenía junto a él, y Valentina reconoció inmediatamente su propia carta. Cada palabra que había volcado en esa catarsis privada, ahora estaba ahí entre ellos, y sintió una vergüenza tan profunda que quiso hundirse en el sillón y desaparecer. Rafael explicó que había habido un error técnico en el sistema, que su carta de presentación modificada se había enviado automáticamente cuando ella guardó el documento en cierta carpeta de su computadora, que estaba sincronizada con la plataforma de empleo. Un glitch que permitió que su carta llegara directamente a una bandeja de entrada que normalmente solo recibía comunicaciones internas, y esa bandeja era la suya. Él la había leído por casualidad cuando revisaba su correo la noche anterior. Y Valentina quiso morirse ahí mismo, porque de todas las cosas que podían salir mal, que su desahogo más privado y emocional llegara a las manos del CEO de la empresa era probablemente lo peor que podía haber pasado. Valentina comenzó a disculparse, las palabras saliendo atropelladas mientras trataba de explicar que no había sido su intención enviar esa carta, que había sido escrita en un momento de frustración emocional, que no representaba su profesionalismo ni su capacidad para mantener límites apropiados entre lo personal y lo laboral. Pero Rafael levantó una mano gentilmente, pidiéndole que se detuviera, y cuando él habló otra vez, había algo en su voz que hizo que Valentina finalmente lo mirara, directamente a los ojos en lugar de al suelo. Rafael le dijo que no necesitaba disculparse, que él había leído su carta 3 veces durante la noche, que cada palabra había resonado con él de maneras que no esperaba, que entendía exactamente lo que ella había vivido, porque él también había perdido a alguien hace 3 años, su esposa en un accidente repentino, y aunque las circunstancias eran diferentes, el dolor de seguir adelante sin la persona que había sido tu ancla, de tratar de reconstruir una vida que se sentía irremediablemente rota, eso era algo que él conocía íntimamente. Valentina se quedó sin palabras, escuchando a este hombre poderoso admitir su propia vulnerabilidad, con una honestidad que ella no había esperado encontrar en una oficina corporativa. Y cuando Rafael continuó hablando, explicando que después de perder a su esposa, él se había refugiado completamente en el trabajo, que había convertido la empresa en su única razón de existir, porque era más fácil revisar números y cerrar contratos que enfrentar el vacío en su casa, Valentina sintió que algo en su pecho se aflojaba. Esa tensión constante que había estado cargando durante 2 años de sentirse completamente sola en su dolor. Rafael le dijo que su carta lo había hecho darse cuenta de algo importante, que las empresas como la suya hablaban constantemente sobre valores humanos y balance entre vida personal y trabajo. Pero cuando llegaba el momento de la verdad, cuando alguien realmente había puesto esos valores en práctica, el sistema los castigaba por ello. Y eso era fundamentalmente injusto, era hipócrita, y él quería cambiar eso, aunque fuera en su propia empresa, aunque fuera empezando con una persona. Valentina no sabía qué decir, no sabía si esto era real o si tal vez había sido tan privada de sueño que estaba alucinando toda esta conversación. Pero entonces, Rafael le hizo una pregunta directa. Si ella estaría interesada en trabajar como su asistente ejecutiva personal, no un puesto junior, sino algo con responsabilidad real, con un salario significativo, con la oportunidad de demostrar que su experiencia cuidando a su esposo realmente se traducía en habilidades valiosas para el mundo corporativo. Valentina sintió que las lágrimas se acumulaban detrás de sus ojos, aunque se negó a dejarlas caer, y su voz salió más ronca de lo que pretendía cuando preguntó por qué él haría esto por alguien que ni siquiera conocía. Y Rafael la miró con una intensidad que hizo que algo se removiera en el estómago de Valentina, algo que no había sentido desde antes de que Daniel se enfermara, y él respondió con una honestidad brutal que porque él también necesitaba esto, necesitaba recordar que las personas podían ser más que sus currículos,
que el dolor no te descalificaba, sino que te daba una profundidad que las personas que nunca habían sufrido no podían entender, y tal vez trabajar con alguien que entendía eso podría ayudarlo a él también a sanar de maneras que no había logrado en 3 años de esconderse detrás de su éxito profesional. Valentina aceptó la oferta de Rafael en ese momento sin pensarlo demasiado, porque sabía que si se detenía a analizar todas las razones por las que esto podría ser una mala idea, probablemente se convencería de rechazarla. Y durante los siguientes días, mientras completaba el papeleo de recursos humanos y recibía su identificación de empleada y configuraba su espacio de trabajo en la antesala de la oficina de Rafael, se sentía como si estuviera viviendo en un sueño extraño del que podría despertar en cualquier momento. Mercedes, la asistente ejecutiva que había trabajado con Rafael durante años, pasó esos primeros días entrenándola con una mezcla de profesionalismo eficiente y curiosidad apenas disimulada, porque claramente todos en el piso ejecutivo se preguntaban quién era esta mujer que había aparecido de la nada y había sido contratada directamente por el CEO sin pasar por los procesos normales de selección. Y Valentina podía sentir las miradas especulativas cada vez que caminaba por los pasillos, podía escuchar los susurros que se detenían abruptamente cuando ella entraba a una sala. El trabajo era exactamente tan desafiante como Valentina había esperado y más. Rafael no le había dado un puesto simbólico, sino responsabilidades reales que incluían manejar su agenda imposiblemente complicada, coordinar reuniones con múltiples ejecutivos cuyas personalidades tenía que aprender rápidamente, revisar contratos preliminares y preparar resúmenes para las decisiones importantes, y aunque los primeros días fueron abrumadores porque había tanto que aprender sobre la industria y sobre cómo funcionaba específicamente esta empresa, Valentina descubrió que tenía razón sobre algo. Las habilidades que había desarrollado durante años de manejar el caos de citas médicas y tratamientos complejos se traducían perfectamente a manejar el caos de una agenda ejecutiva. Rafael era un jefe exigente, pero no imposible. Esperaba excelencia, pero no perfección. Y cuando Valentina inevitablemente cometió errores durante esa primera semana, cuando confundió el horario de una reunión importante o olvidó incluir a alguien crucial en una cadena de correos, él simplemente le señaló el error con calma y le explicó cómo evitarlo en el futuro sin hacerla sentir incompetente o estúpida. Y esa paciencia era algo que Valentina no había esperado de alguien en su posición, de alguien cuyo tiempo literalmente valía millones. Lo que Valentina no había anticipado era qué tan cercanamente iba a trabajar con Rafael, no físicamente en el sentido de que compartieran el mismo espacio constantemente, sino emocionalmente, en el sentido de que como su asistente ejecutiva, ella tenía acceso a partes de su vida que muy pocas personas veían. Sabía exactamente cuántas horas trabajaba, porque manejaba su agenda. Sabía que casi nunca tomaba vacaciones, porque nunca había espacios bloqueados para tiempo personal. Sabía que comía la mayoría de sus comidas en la oficina, porque ella era quien ordenaba su comida, y había algo profundamente triste en darse cuenta de que este hombre increíblemente exitoso estaba básicamente viviendo en su trabajo de la misma manera que ella había vivido en ese hospital durante años. Durante esos primeros días, Valentina y Rafael interactuaban principalmente a través de correos electrónicos y llamadas breves para confirmar detalles, pero había momentos en que él la llamaba a su oficina para discutir algo más extensamente, y en esas conversaciones, Valentina comenzaba a ver destellos de la persona detrás del CEO, la manera en que se pasaba la mano por el cabello cuando estaba frustrado, cómo su voz se volvía más suave cuando hablaba de ciertos proyectos que claramente le importaban más que otros, el cansancio que a veces transparentaba en su expresión cuando pensaba que nadie lo estaba mirando. El viernes de su primera semana completa, Rafael le pidió que se quedara después de que todos los demás se hubieran ido, y Valentina sintió una chispa de nerviosismo, preguntándose si algo había salido mal, si tal vez él había reconsiderado su decisión de contratarla. Pero cuando entró a su oficina a las 7 de la noche y lo encontró de pie junto a los ventanales mirando la ciudad iluminada abajo, había algo en su postura que le dijo que esto no era sobre trabajo. Rafael se dio la vuelta cuando la escuchó entrar
y había una vulnerabilidad en su expresión que Valentina no había visto antes, y cuando él habló, le preguntó cómo había sido su primera semana, no en términos profesionales, sino personalmente, si se había sentido cómoda, si la gente la había tratado bien, si sentía que había tomado la decisión correcta al aceptar su oferta. Y Valentina se dio cuenta de que él genuinamente se preocupaba por la respuesta, que esto no era solo cortesía de recursos humanos, sino interés real. Valentina le dijo la verdad, que había sido desafiante pero también emocionante, de maneras que no había experimentado en años, que se había sentido útil y capaz por primera vez desde que Daniel se fue, que aunque todavía cometía errores y había mucho que aprender, sentía que finalmente estaba reconstruyendo algo que se parecía a una vida, y vio cómo algo cambiaba en la expresión de Rafael, cómo sus hombros se relajaban ligeramente, como si hubiera estado conteniendo la respiración esperando su respuesta. Rafael entonces hizo algo inesperado. Le confesó que él también había tenido una buena semana, la mejor que había tenido en mucho tiempo, y no era porque los negocios hubieran ido particularmente bien, sino porque tenerla ahí, trabajar con alguien que entendía lo que era cargar con ese tipo de pérdida, sin tener que explicarlo, le había dado una sensación de no estar completamente solo, que había olvidado que podía existir, y Valentina sintió que su corazón se aceleraba, porque esto estaba cruzando una línea. Esto ya no era solo una relación profesional entre jefe y empleada, sino algo más complicado, algo que probablemente ninguno de los dos estaba listo para nombrar, pero que definitivamente estaba ahí en el espacio entre ellos. Valentina no supo qué responder a eso, entonces simplemente asintió, y después de un momento de silencio cargado, Rafael cambió de tema, preguntándole sobre sus planes para el fin de semana, y ella admitió que no tenía ninguno porque todos sus fines de semana eran básicamente iguales: quedarse en su departamento tratando de no pensar demasiado en lo sola que estaba, tal vez ir al supermercado o limpiar cosas que no necesitaban ser limpiadas solo para tener algo que hacer con sus manos. Y Rafael sonrió con una tristeza que Valentina reconoció porque era la misma tristeza que ella llevaba, y él dijo que sus fines de semana eran exactamente iguales, excepto que en lugar de limpiar, él venía a la oficina y trabajaba en cosas que no necesitaban ser trabajadas. Se quedaron ahí parados en esa oficina silenciosa, con la ciudad brillando debajo de ellos, y Valentina tuvo el pensamiento absurdo de que probablemente se veían ridículos, dos personas relativamente jóvenes, desperdiciando un viernes por la noche, hablando sobre qué tan patéticas eran sus vidas personales. Pero también había algo reconfortante en eso, en saber que no era la única que no había logrado seguir adelante, que incluso alguien tan exitoso y aparentemente bien puesto como Rafael estaba, igual de perdido que ella, cuando se trataba de reconstruir una vida después de perder a la persona alrededor de la cual había construido todo. Rafael eventualmente sugirió que ambos se fueran a casa, en lugar de quedarse en la oficina toda la noche, y caminaron juntos hacia los elevadores en un silencio que no era incómodo, sino lleno de cosas no dichas. Y cuando las puertas del elevador se abrieron y ambos entraron, Valentina se dio cuenta de que estaba parada más cerca de Rafael de lo estrictamente necesario, dado que eran las únicas dos personas ahí, pero ninguno de los dos se movió para crear más distancia. El lunes por la mañana, cuando Valentina llegó a la oficina, encontró un correo electrónico de Rafael enviado a las 6 de la mañana, probablemente antes de que él siquiera llegara al edificio, pidiéndole que bloqueara tiempo en su agenda todos los días de 11 a 11:30 para una reunión recurrente titulada simplemente Check-in, sin explicación adicional. Y cuando llegó la hora de ese primer check-in, y Valentina entró a su oficina esperando discutir proyectos pendientes o revisar la agenda de la semana, Rafael en cambio le preguntó cómo había dormido, si había hecho algo interesante el fin de semana, cosas personales que no tenían nada que ver con trabajo, y Valentina entendió que esto era otra cosa, que Rafael estaba creando un espacio deliberado en su día para conectar con alguien de manera genuina, y ella era esa persona. Esos 30 minutos diarios se convirtieron en la parte del día que Valentina más anticipaba, no solo porque era un descanso del ritmo frenético de manejar la agenda de Rafael,
sino porque eran conversaciones reales, donde ambos podían quitarse sus máscaras profesionales y simplemente ser dos personas que habían sobrevivido cosas terribles y estaban tratando de encontrar cómo vivir en lugar de solo existir. Y gradualmente Valentina comenzó a compartir más sobre Daniel, sobre los momentos buenos, antes de que se enfermara, sobre cómo se había conocido y enamorado, sobre las pequeñas cosas que extrañaba, como la manera en que él hacía café por las mañanas o cómo cantaba desafinado en la ducha. Y Rafael escuchaba con una atención que hacía que Valentina sintiera que sus recuerdos eran valiosos, que Daniel había sido importante y que estaba bien seguir llevándolo en su corazón. Rafael también empezó a abrirse sobre su esposa, sobre cómo ella había sido la luz en su vida, la persona que lo mantenía conectado con el mundo fuera del trabajo, sobre cómo el accidente había sido tan repentino que no tuvo oportunidad de despedirse, de decirle todas las cosas que había dado por sentado que tendría tiempo de decir, y Valentina podía ver el dolor crudo en sus ojos cuando hablaba de esto, ese dolor que reconocía porque era el mismo que ella sentía, solo que manifestado de manera diferente. Durante esas semanas, Valentina notó cambios sutiles en Rafael, como empezó a salir de la oficina antes de las 8 de la noche en lugar de quedarse hasta la medianoche, como ocasionalmente tomaba su hora de almuerzo en lugar de comer en su escritorio mientras revisaba reportes, como su risa comenzaba a sonar más genuina y menos como algo que hacía por obligación social, y se preguntaba si él notaba cambios similares en ella, si podía ver que ella estaba durmiendo mejor, que había empezado a interesarse otra vez en cosas fuera del trabajo, como leer libros que no fueran solo para escapar de su realidad, que había empezado a imaginar un futuro que incluía más que solo sobrevivir día a día. Un mes después de que Valentina comenzara a trabajar en Grupo Domínguez, Rafael la invitó a almorzar fuera de la oficina, no en uno de esos restaurantes corporativos donde él usualmente tenía reuniones de negocios, sino en un lugar pequeño y discreto cerca de Coyoacán, que él dijo que solía visitar cuando necesitaba escapar del ruido de la ciudad, y Valentina aceptó, aunque sabía que probablemente debería establecer límites más claros entre su vida profesional y personal, pero la verdad era que ya no estaba segura de dónde terminaba una y comenzaba la otra cuando se trataba de Rafael. El restaurante resultó ser un lugar acogedor con paredes de colores cálidos y plantas colgando del techo, el tipo de lugar que se sentía más como la casa de alguien que como un establecimiento comercial, y cuando se sentaron en una mesa junto a la ventana que daba a una calle tranquila llena de árboles, Rafael parecía más relajado de lo que Valentina lo había visto jamás, sin el traje perfectamente planchado, sino con jeans y una camisa casual, sin esa tensión constante en sus hombros que usualmente cargaba en la oficina. Ordenaron sin mirar mucho el menú, confiando en las recomendaciones del mesero, que claramente conocía a Rafael porque lo saludó por su nombre, y mientras esperaban la comida, hubo un momento de silencio cómodo, donde ambos simplemente miraron hacia la calle, observando a la gente pasar, y Valentina se dio cuenta de que esto se sentía diferente a sus conversaciones en la oficina, más íntimo de alguna manera, como si al salir de ese edificio corporativo hubieran dejado atrás los roles de jefe y empleada y ahora eran solo Rafael y Valentina, dos personas compartiendo una comida. Rafael rompió el silencio, preguntándole algo que la tomó por sorpresa, si ella había pensado en salir con alguien desde que perdió a Daniel, si había intentado conocer gente nueva, y Valentina sintió que sus mejillas se calentaban porque la pregunta era tan directa y porque la respuesta era complicada. No era que no lo hubiera pensado, sino que la sola idea de intentar conectar con alguien nuevo, cuando todavía llevaba tanto dolor dentro, le parecía imposible, como si estaría engañando a quien fuera que intentara conocerla, porque nunca podría darles todo de sí misma, cuando una parte tan grande seguía perteneciendo a Daniel. Valentina compartió todo esto con una honestidad que la sorprendió a sí misma, y Rafael escuchó sin interrumpir, sus ojos oscuros fijos en ella, con una intensidad que hacía que Valentina se sintiera vista de maneras que nadie más la había visto en mucho tiempo. Y cuando ella terminó de hablar, Rafael asintió lentamente y dijo que él entendía perfectamente, porque sentía exactamente lo mismo,
que había habido mujeres que habían mostrado interés en él durante los últimos 3 años, conocidas de negocios o amigas de amigos que pensaban que suficiente tiempo había pasado, pero la idea de dejar entrar a alguien nuevo cuando su corazón todavía estaba tan ocupado con el fantasma de su esposa le parecía una traición, como si estuviera diciendo que ella era reemplazable, cuando la verdad era que nadie podría ocupar ese espacio que ella había dejado. La comida llegó y comieron mientras seguían hablando, la conversación fluyendo naturalmente entre temas pesados y momentos de ligereza, compartiendo historias sobre sus personas perdidas, pero también sobre sus propias vidas, sobre cómo Valentina había querido ser bailarina cuando era niña, antes de darse cuenta de que no tenía el talento necesario, sobre cómo Rafael había pensado en estudiar arquitectura antes de que la responsabilidad familiar lo empujara hacia los negocios, sobre todos los caminos que no habían tomado y que a veces se preguntaban cómo habrían sido. Valentina se encontró riendo genuinamente, por primera vez en mucho tiempo, cuando Rafael le contó una historia absurda sobre una reunión de negocios que había salido terriblemente mal años atrás, y él sonrió viendo su risa de una manera que hizo que algo revoloteara en el estómago de Valentina, algo que reconoció como atracción, pero que inmediatamente intentó reprimir, porque esto era su jefe, esto era la persona que le había dado una oportunidad cuando nadie más lo había hecho, y complicar esa relación con sentimientos románticos sería el tipo de error que podría destruir todo lo que había reconstruido. Después del almuerzo, caminaron sin prisa de regreso hacia donde Rafael había estacionado su auto, y en algún punto, mientras cruzaban una plaza pequeña con una fuente en el centro, Rafael detuvo sus pasos y se quedó ahí parado mirando el agua, y cuando habló, su voz tenía una calidad diferente, más vulnerable, casi temblorosa, y le dijo a Valentina, algo que claramente había estado conteniendo durante semanas, que estos últimos meses trabajando con ella habían cambiado algo fundamental en él, que, por primera vez desde que perdió a su esposa, se había permitido sentir algo más que solo el entumecimiento protector con el que había estado operando, que ella lo había ayudado a recordar que estar vivo significaba más que solo respirar y cumplir con obligaciones. Valentina sintió que su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que Rafael podía escucharlo, y no supo qué decir porque ella sentía lo mismo, pero decirlo en voz alta haría que fuera real, y si era real entonces tendrían que lidiar con todas las implicaciones de lo que eso significaba, la diferencia de poder en su relación laboral, la culpa de sentirse atraída hacia alguien cuando sus esposos apenas llevaban años de haberse ido, el miedo de abrir sus corazones otra vez solo para arriesgarse a perderlo todo de nuevo. Rafael finalmente la miró, y había tanto en sus ojos esperanza y miedo mezclados en partes iguales, y le preguntó si ella sentía lo mismo, o si tal vez él estaba malinterpretando completamente la conexión que creía que habían desarrollado, y Valentina tuvo que tomar una decisión en ese momento. Podía mentir y mantener todo seguro y profesional, o podía ser honesta y arriesgarse a complicar todo, pero también abrirse a la posibilidad de algo real. Valentina eligió la honestidad. Le dijo que sí, que ella también había sentido esa conexión desde esa primera reunión en su oficina, que los últimos meses habían sido los primeros en 2 años donde no se había sentido completamente perdida, donde había empezado a imaginar un futuro que incluía más que solo trabajo y soledad, pero que también estaba aterrada porque no sabía si estaba lista, si alguna vez estaría realmente lista para dejar ir el pasado lo suficiente como para permitir que algo nuevo entrara. Rafael dio un paso más cerca de ella, cerrando la distancia física entre ellos, hasta que Valentina podía ver las pequeñas líneas alrededor de sus ojos, las marcas de cansancio y dolor que habían dejado los últimos años, y cuando él habló, su voz era apenas un susurro diciéndole que tal vez ninguno de los dos necesitaba estar completamente listo, tal vez solo necesitaban estar dispuestos a intentar, a tomar las cosas lentamente y ver si podían construir algo nuevo sin destruir los recuerdos de lo que habían perdido, sin traicionar a las personas que habían amado, sino honrándolas al permitirse seguir viviendo. Valentina sintió lágrimas acumulándose en sus ojos aunque no las dejó caer, y asintió porque no confiaba en su voz para formar palabras coherentes,
y Rafael levantó su mano lentamente, dándole todo el tiempo del mundo para alejarse si quería, y cuando ella no se movió, él tocó su mejilla con una gentileza que hizo que algo dentro de Valentina se rompiera y se reparara al mismo tiempo. Y en ese momento, en esa plaza, con la fuente sonando detrás de ellos y la ciudad moviéndose a su alrededor, ambos entendieron que esto era el comienzo de algo, no un reemplazo de lo que habían perdido, sino algo completamente nuevo y diferente que podía existir junto con sus recuerdos sin disminuirlos. Regresaron a la oficina esa tarde y nada había cambiado externamente, pero todo era diferente internamente. Había un entendimiento entre ellos ahora, un reconocimiento de que esto que estaban sintiendo era mutuo y real, y aunque acordaron tomar las cosas con calma, mantener su relación profesional intacta en el trabajo, era imposible no notar los pequeños cambios, las miradas que duraban un segundo más de lo necesario, las sonrisas que aparecían sin razón aparente, la manera en que Rafael encontraba excusas para pasar por el escritorio de Valentina o cómo ella inventaba razones para entrar a su oficina. Los días siguientes se sintieron como existir en dos realidades simultáneamente. Durante las horas de trabajo eran profesionales y eficientes, coordinando reuniones y manejando proyectos con la misma competencia de siempre. Pero durante sus check-ins diarios y en los momentos robados cuando la oficina estaba más tranquila, eran Rafael y Valentina, dos personas explorando cautelosamente esta conexión que habían encontrado en medio de su dolor compartido. Rafael la invitó a cenar un viernes por la noche, no en un restaurante elegante, sino en su casa, y Valentina aceptó, aunque su corazón latía nerviosamente, porque ir a su casa se sentía como cruzar otro umbral, como decir que esto era más que solo conversaciones casuales, y cuando llegó a su departamento, en una zona residencial tranquila, y él abrió la puerta vestido casualmente y con una sonrisa que transformaba completamente su expresión usualmente seria, Valentina supo que estaba en problemas, del mejor tipo posible. La noche fue perfecta de maneras simples. Rafael cocinó pasta con una habilidad sorprendente mientras Valentina se sentaba en un banco de la cocina y conversaban sobre todo y nada. Bebieron vino tinto que sabía caro, pero que Rafael sirvió en copas normales sin pretensión, y después se sentaron en el sofá de su sala, viendo la ciudad iluminada a través de ventanales similares a los de su oficina, pero que desde aquí se sentían menos intimidantes y más acogedores. En algún momento de la noche, Rafael tomó su mano, sus dedos entrelazándose con los de ella naturalmente, como si siempre hubieran pertenecido ahí, y Valentina no se alejó. En cambio, apretó su mano de vuelta, sintiendo que algo que había estado congelado dentro de ella durante 2 años, finalmente comenzaba a descongelarse, no de manera dramática, sino gentilmente, como nieve derritiéndose bajo el sol de primavera. Rafael le preguntó en qué estaba pensando, y Valentina fue honesta. Le dijo que estaba pensando en Daniel, en cómo él habría querido que ella fuera feliz, en cómo una de las últimas cosas que él le había dicho antes de que ya no pudiera hablar claramente era que no se encerrara, que no convirtiera su dolor en una prisión, que siguiera viviendo con todo lo que eso implicaba. Y Rafael entendió sin que ella tuviera que explicar más, porque su esposa le había dicho algo similar. Le había hecho prometer que no desperdiciaría su vida encerrado en el pasado, que encontrara maneras de seguir adelante, aunque eso doliera. Se quedaron así sentados en el sofá con las manos entrelazadas hablando, hasta pasada la medianoche, sobre sus miedos y sus esperanzas, sobre cómo navegar esta nueva relación respetando sus pasados, sobre si estaba bien sentirse feliz cuando habían perdido tanto, y llegaron a la conclusión de que tal vez el amor no era algo limitado, que amar de nuevo no significaba amar menos a quienes habían perdido, sino simplemente expandir la capacidad del corazón para sostener múltiples verdades, simultáneamente, que podían honrar su pasado mientras construían un futuro, que el dolor y la alegría podían coexistir sin cancelarse mutuamente. Las semanas que siguieron a esa noche en casa de Rafael fueron una mezcla extraña de normalidad profesional y descubrimiento personal. Valentina llegaba a la oficina cada mañana y manejaba la agenda de Rafael con la misma eficiencia de siempre. Coordinaba reuniones y revisaba contratos y respondía a correos urgentes,
Pero ahora había momentos robados en medio de todo ese profesionalismo, miradas que se sostenían un segundo más de lo necesario cuando él le traía café a su escritorio, roces de manos aparentemente accidentales cuando intercambiaban documentos, mensajes de texto, enviados tarde en la noche cuando ambos deberían estar durmiendo, pero en cambio se encontraban pensando el uno en el otro. Valentina había esperado que mantener su relación en secreto en la oficina sería difícil, que tendría que actuar constantemente como si no sintiera nada especial por Rafael más allá de respeto profesional, pero descubrió que había algo emocionante en esa dualidad, en saber que mientras todos los demás veían solo a un jefe y su asistente ejecutiva, ellos compartían algo mucho más profundo que nadie más podía ver, un mundo privado que existía en paralelo a sus vidas públicas. Mercedes había notado cambios sutiles. Valentina estaba segura de eso. La manera en que la asistente ejecutiva de mayor antigüedad la miraba a veces con curiosidad apenas disimulada cuando Rafael llamaba a Valentina a su oficina por tercera o cuarta vez en un día. Pero Mercedes era demasiado profesional para hacer comentarios o preguntas directas, y Valentina le estaba agradecida por esa discreción, incluso si no sabía exactamente cuánto Mercedes había deducido de la situación. Rafael la invitó a salir apropiadamente, en citas reales fuera del contexto de su casa o la oficina, llevándola a un museo de arte contemporáneo un sábado por la tarde, donde caminaron entre instalaciones que ninguno de los dos realmente entendía, pero que les daban algo de qué hablar mientras simplemente disfrutaban estar juntos en público sin tener que esconderse, y después a una librería enorme, donde Valentina se perdió entre los estantes de novelas, mientras Rafael la observaba con una expresión tan tierna que cuando ella finalmente lo atrapó mirándola así, sintió que su corazón se derretía un poco más. Comenzaron a pasar más tiempo juntos fuera del trabajo, cenas tranquilas en restaurantes discretos, donde podían hablar sin interrupción, tardes de domingo viendo películas en el sofá de Rafael con comida para llevar y conversaciones que fluían naturalmente entre lo profundo y lo trivial, y Valentina se dio cuenta de que por primera vez en 2 años no se sentía sola incluso cuando estaba físicamente sola en su departamento, porque sabía que había alguien pensando en ella, alguien que se preocupaba por cómo había sido su día, alguien que entendía su dolor sin necesitar explicaciones elaboradas. Rafael era diferente cuando no estaba en modo CEO, más relajado y genuino. Hacía bromas tontas que hacían reír a Valentina, compartía opiniones vulnerables sobre cosas que le importaban, admitía sus miedos sin esa armadura de confianza inquebrantable que usaba en reuniones de negocios, y Valentina apreciaba esos momentos de autenticidad más que cualquier gesto romántico elaborado, porque le mostraban quién era Rafael realmente, cuando no tenía que actuar como el líder exitoso que todos esperaban que fuera. Pero no todo era fácil. Había momentos difíciles también, noches cuando Valentina se despertaba de sueños sobre Daniel y se sentía culpable por estar desarrollando sentimientos por Rafael, como si estuviera traicionando la memoria de su esposo, incluso cuando racionalmente sabía que Daniel hubiera querido que ella siguiera adelante, y en esos momentos oscuros llamaba a Rafael, quien nunca se quejaba de ser despertado a las 3 de la mañana, sino que simplemente escuchaba mientras ella procesaba en voz alta sus emociones complicadas, ofreciendo consuelo sin intentar arreglar nada, porque él entendía que algunas cosas no podían ser arregladas, solo necesitaban ser sentidas. Rafael tenía sus propias luchas similares. Días donde el aniversario de la partida de su esposa se acercaba y él se volvía más callado y distante, no porque no quisiera estar cerca de Valentina, sino porque necesitaba espacio para procesar su propio duelo. Y Valentina había aprendido a no tomar esa distancia como rechazo personal, sino simplemente darle el tiempo que necesitaba, mientras dejaba claro que ella estaba ahí cuando estuviera listo para hablar. Un martes por la tarde, Valentina estaba revisando la agenda de Rafael para la próxima semana, cuando notó una reunión marcada con iniciales que no reconocía, y cuando le preguntó al respecto casualmente, Rafael se puso inusualmente tenso antes de explicar que era con los padres de su esposa, que él mantenía contacto regular con ellos porque eran su única conexión restante con ella, y Valentina sintió una punzada de algo que tardó un momento en identificar como inseguridad, porque le recordaba que
Rafael tenía toda una historia con otra persona, una familia política que probablemente lo seguía viendo como el esposo de su hija, y ella no sabía dónde encajaba en esa ecuación. Rafael debió haber notado el cambio en su expresión porque inmediatamente le preguntó qué estaba pensando. Y Valentina fue honesta, admitiendo que se sentía rara sobre el hecho de que él todavía estaba tan conectado con la familia de su esposa, no porque pensara que estaba mal, sino porque le hacía darse cuenta de que ella también tenía conexiones similares con la familia de Daniel, sus padres, que la habían tratado como una hija durante esos 5 años difíciles y que probablemente se sentirían traicionados si supieran que ella estaba saliendo con alguien nuevo tan pronto. Rafael entendió inmediatamente, sin que ella tuviera que explicar más, y después de pensarlo un momento, sugirió algo que sorprendió a Valentina. Propuso que ambos fueran honestos con sus respectivas familias políticas sobre su nueva relación, no necesariamente dando todos los detalles, pero sí siendo transparentes sobre el hecho de que estaban intentando seguir adelante de maneras saludables, porque esconder algo así solo haría que se sintiera como si estuvieran haciendo algo malo cuando en realidad solo estaban tratando de sanar. La idea aterrorizaba a Valentina, pero también tenía sentido, y después de varios días de darle vueltas, finalmente reunió el valor para llamar a la madre de Daniel y pedirle que se vieran para tomar café. Y cuando se encontraron en una cafetería tranquila cerca de donde vivían los padres de Daniel, Valentina sintió que su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todo el lugar podía escucharlo. La madre de Daniel, una mujer gentil llamada Patricia que había envejecido considerablemente en los últimos 2 años, como si el dolor de perder a su hijo la hubiera consumido físicamente, la recibió con un abrazo cálido que hizo que Valentina sintiera una oleada de emoción porque esta mujer la había sostenido durante los momentos más oscuros de su vida y ahora Valentina tenía que decirle algo que podría cambiar su relación para siempre. Valentina no supo cómo empezar, entonces simplemente fue directa. Le dijo a Patricia que había conocido a alguien, que no había estado buscando una relación, pero que había aparecido de maneras inesperadas y que aunque todavía amaba a Daniel y siempre lo amaría, había empezado a desarrollar sentimientos por esta nueva persona y quería ser honesta sobre eso porque Patricia merecía saber la verdad. Hubo un momento de silencio donde Valentina no pudo leer la expresión en el rostro de Patricia y sintió pánico pensando que había arruinado todo, que esta mujer que había sido como una segunda madre para ella nunca la perdonaría por seguir adelante cuando su hijo apenas llevaba 2 años de haberse ido. Pero entonces Patricia tomó sus manos a través de la mesa y cuando habló, su voz estaba llena de emoción, pero no de enojo, sino de algo que parecía ser alivio, mezclado con tristeza. Patricia le dijo que había estado preocupada por Valentina durante los últimos 2 años, viendo cómo se aislaba y se consumía en su dolor, y aunque nunca dejaría de extrañar a su hijo ni de desear que las cosas hubieran sido diferentes, ella quería que Valentina fuera feliz. Quería que viviera completamente en lugar de solo existir como un fantasma de quien había sido, y si había encontrado a alguien que la trataba bien y que entendía su dolor, entonces Patricia solo podía estar agradecida de que Valentina no estuviera sola. Valentina lloró ahí en esa cafetería mientras Patricia sostenía sus manos, lágrimas de alivio y gratitud, porque había estado tan asustada de esta conversación, pero resultó que el amor que Patricia tenía por ella no estaba condicionado a que ella permaneciera en duelo para siempre, y cuando se despidieron esa tarde con otro abrazo largo, Valentina sintió como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros, como si finalmente tuviera permiso para seguir adelante sin sentir que estaba traicionando a nadie. Rafael tuvo una conversación similar con los padres de su esposa, y aunque fue más difícil de lo que él había anticipado, eventualmente ellos también expresaron que solo querían que él fuera feliz, que su hija no hubiera querido que él se quedara solo y miserable por el resto de su vida, y cuando Rafael le contó a Valentina sobre esa conversación, ella pudo ver el alivio en sus ojos, la manera en que sus hombros finalmente se relajaban completamente, como si hubiera estado cargando tensión ahí durante años. Con esas conversaciones difíciles detrás de ellos, Valentina y Rafael se sintieron más libres,
para explorar su relación sin la sombra constante de culpa. Comenzaron a hacer planes a futuro, no solo para la próxima semana, sino para meses adelante, hablando sobre viajes que querían hacer juntos o proyectos que querían iniciar, y Valentina se dio cuenta de que por primera vez desde que perdió a Daniel, podía imaginar un futuro que no solo era sobrevivir, sino realmente vivir, construir algo nuevo con alguien que entendía exactamente de dónde venía. En la oficina mantenían su profesionalismo, pero ya no se esforzaban tanto en esconder completamente su conexión, y gradualmente las personas comenzaron a notar comentarios casuales de colegas preguntando si Valentina y el señor Domínguez se llevaban bien, observaciones sobre cómo él parecía más relajado últimamente, y aunque nadie hacía preguntas directas, estaba claro que la gente estaba empezando a especular sobre la naturaleza exacta de su relación. Valentina había esperado que esto la haría sentir incómoda, pero en cambio se dio cuenta de que no le importaba tanto como pensaba. Sí había preocupación sobre cómo otros podrían interpretar su relación profesional ahora que había algo personal también, pero Rafael la tranquilizaba constantemente, recordándole que ella había ganado su posición por mérito propio, que era excelente en su trabajo independientemente de su relación con él, y que cualquiera que sugiriera lo contrario, simplemente, estaría demostrando su propia ignorancia. Un viernes por la noche, Rafael le pidió que se quedara después de que todos se hubieran ido, y Valentina esperaba otra de sus conversaciones profundas, o tal vez una cena improvisada en su oficina, pero cuando entró, encontró que él había convertido el espacio en algo completamente diferente. Había traído velas y flores y una cena elegante preparada por su restaurante favorito, y en medio de todo eso estaba Rafael con una expresión nerviosa que Valentina nunca había visto en él, y cuando él comenzó a hablar explicando que quería hacer algo especial, para mostrarle cuánto significaba para él, que los últimos meses habían sido los mejores que había tenido en años. Valentina sintió que su corazón se expandía en su pecho, porque este hombre poderoso que normalmente controlaba todo, estaba siendo completamente vulnerable con ella, dejándola ver no al CEO, sino al hombre que había detrás de ese título. Valentina se quedó parada en el umbral de la oficina de Rafael, sin poder procesar completamente lo que estaba viendo. Las velas proyectando sombras suaves contra las paredes de vidrio, las flores frescas que llenaban el espacio con un aroma delicado, la mesa preparada con manteles elegantes y la comida que claramente Rafael había planeado con cuidado. Y cuando finalmente sus ojos encontraron los de él, vio algo en su expresión que hizo que su respiración se detuviera, una mezcla de esperanza y vulnerabilidad que nunca había visto en el hombre, que normalmente controlaba salas de juntas llenas de ejecutivos poderosos. Rafael dio un paso hacia ella con las manos ligeramente temblorosas, y Valentina notó ese detalle con ternura, porque incluso ahora, incluso en este momento privado e íntimo, él estaba nervioso, y eso lo hacía más real, más humano, más perfecto en su imperfección, y cuando él finalmente habló, su voz salió más suave de lo usual, casi insegura, preguntándole si le gustaba lo que había preparado o si tal vez era demasiado pronto, demasiado romántico para donde estaban en su relación. Valentina respondió acercándose a él y tomando sus manos temblorosas entre las suyas, y le dijo que era perfecto, que él era perfecto, no en el sentido de ser sin fallas, sino en el sentido de ser exactamente quien ella necesitaba en este momento de su vida, alguien que entendía el dolor sin dejarse definir completamente por él, alguien que podía ser fuerte pero también vulnerable, alguien que la veía no como un proyecto de caridad, ni como un currículum deficiente, sino como una persona completa y compleja que merecía amor y oportunidades, y un futuro lleno de posibilidades. Se sentaron a cenar y la conversación fluyó como siempre lo hacía entre ellos, fácil y natural, pero también profunda, tocando temas que importaban sin perderse en banalidades, y Valentina se dio cuenta de que esto era lo que había estado faltando en su vida durante los últimos 2 años, no necesariamente romance, aunque eso era maravilloso, sino conexión genuina con otro ser humano, la sensación de ser vista y entendida y valorada por quien realmente era, en lugar de por quien había sido, o quien se esperaba que fuera. Rafael le contó sobre los meses después de perder a su esposa, sobre cómo había trabajado 18 horas al día,
solo para no tener que regresar a su departamento vacío, sobre cómo había perdido amistades, porque no podía soportar estar en situaciones sociales donde todos lo miraban con lástima, sobre cómo había empezado a creer que esto era todo lo que quedaba para él, trabajo interminable y éxito hueco que no significaba nada cuando no había nadie con quien compartirlo, y Valentina escuchó, sosteniendo su mano a través de la mesa, sintiendo cada palabra resonar en su propio pecho, porque ella había vivido su propia versión de esa historia. Valentina compartió cosas que nunca le había dicho a nadie, ni siquiera a la terapeuta que había visto brevemente después de que Daniel se fue, sobre la culpa que sentía por los momentos durante su enfermedad cuando había deseado que terminara. No porque no lo amara, sino porque verlo sufrir era insoportable, y parte de ella había querido que encontrara paz, incluso si eso significaba perderlo, sobre cómo después de que él finalmente partió, ella había pasado semanas entumecida, sin poder llorar, porque su cuerpo parecía haber olvidado cómo procesar emociones tan grandes, sobre cómo había considerado abandonar todo y mudarse a otra ciudad donde nadie conociera su historia, pero al final no había tenido ni la energía ni el dinero para hacerlo. Rafael escuchó sin juzgar, sin intentar minimizar su dolor o compararlo con el suyo propio, simplemente validando todo lo que ella sentía como real y legítimo. Y cuando terminaron de comer y se movieron al área de sofás en su oficina, donde a veces recibía visitas importantes, no se sentaron en sofás separados, sino juntos en el mismo, sus cuerpos naturalmente encontrando posiciones cómodas uno contra el otro, como si hubieran estado haciendo esto durante años, en lugar de apenas meses. Rafael la rodeó con su brazo, y Valentina apoyó su cabeza en su hombro, y se quedaron así en silencio por un rato, simplemente disfrutando la proximidad física sin necesidad de llenarla con palabras. Y Valentina pensó en cómo esto se sentía diferente a estar con Daniel, no mejor ni peor, sino simplemente diferente, una nueva versión de intimidad que honraba lo que había sido mientras creaba espacio para lo que podía ser, y entendió finalmente que el corazón humano tenía una capacidad infinita de amar cuando se le permitía, que amar a Rafael no disminuía el amor que había tenido por Daniel, sino que simplemente agregaba otra dimensión a su experiencia de estar viva. Rafael rompió el silencio eventualmente, para decirle algo que había estado guardando, admitiendo que cuando había leído su carta esa primera vez, no había sido solo empatía lo que había sentido, sino reconocimiento, como si el universo o el destino, o lo que fuera que controlaba estas cosas, hubiera puesto su historia frente a él exactamente cuando más la necesitaba, cuando estaba al borde de resignarse a una vida de soledad autoimpuesta, y que contratar a Valentina había sido tanto por él como por ella, un intento desesperado de no dejar que otro corazón roto se consumiera en la invisibilidad como casi le había pasado a él. Valentina levantó su cabeza de su hombro para mirarlo directamente y vio lágrimas acumulándose en los ojos de Rafael, algo que nunca había visto antes, y cuando él continuó hablando, su voz estaba cargada de emoción explicando que ella lo había salvado de maneras que probablemente nunca entendería completamente, que había traído luz de regreso a su vida cuando él había olvidado cómo se sentía no vivir en oscuridad constante, que cada día trabajando con ella y después saliendo con ella y llegando a conocerla había sido como recordar lentamente cómo ser humano otra vez, en lugar de solo ser una máquina que procesaba negocios. Valentina sintió sus propias lágrimas cayendo ahora, y no intentó detenerlas. En cambio tocó el rostro de Rafael con ternura y le dijo que él había hecho lo mismo por ella, que había tomado un momento de rechazo y desesperación absoluta y lo había transformado en una oportunidad no solo de empleo, sino de redescubrirse a sí misma, de darse cuenta de que su valor no estaba determinado por espacios en blanco en un currículum, sino por la profundidad de su carácter y la fuerza de su espíritu que había sobrevivido a cosas que hubieran destruido a personas menos resilientes. Rafael cerró la distancia entre ellos y la besó, no con urgencia desesperada, sino con ternura profunda, un beso que era tanto promesa como celebración, y Valentina respondió derritiéndose en ese momento, porque finalmente se sentía segura de que esto era real,
que no era solo dos personas perdidas aferrándose una a la otra por desesperación, sino dos personas que genuinamente se veían y valoraban y elegían estar juntas a pesar de todo el dolor que habían cargado y seguirían cargando. Cuando se separaron, Rafael tomó ambas manos de Valentina entre las suyas y le dijo algo que ella no esperaba, que quería que se mudara con él. No inmediatamente si ella no estaba lista, pero eventualmente, que quería construir una vida juntos de verdad, en lugar de solo robarse momentos entre obligaciones, que quería despertarse junto a ella y tomar café por las mañanas y discutir sobre cosas tontas como qué ver en televisión y crear nuevas tradiciones que fueran solo de ellos, sin tener que comparar constantemente con lo que habían tenido antes. Valentina sintió una oleada de pánico inicial porque mudarse juntos se sentía como un paso enorme, como comprometerse completamente a este nuevo futuro, pero después respiró profundo y se dio cuenta de que el pánico no era miedo de Rafael, sino miedo de dejar ir completamente su antigua vida, y tal vez era hora de hacer exactamente eso, no olvidar sino soltar, permitirse realmente empezar algo nuevo en lugar de seguir viviendo con un pie en el pasado. Valentina le dijo que sí, que quería mudarse con él, que quería construir esa vida juntos, y vio cómo el rostro de Rafael se iluminaba con una alegría tan pura que le recordó que este hombre, increíblemente exitoso, era todavía capaz de sentir cosas simples intensamente, que bajo todas las capas de profesionalismo y control había alguien que solo quería ser amado y amar en retorno, igual que ella, igual que todos. Pasaron el resto de la noche en su oficina hablando sobre el futuro, sobre cómo sería vivir juntos, sobre las cosas que cada uno necesitaba para sentirse cómodo, sobre cómo navegar los momentos difíciles que inevitablemente vendrían, y había algo profundamente sanador en planear activamente un futuro en lugar de solo sobrevivir el presente día a día, como ambos habían estado haciendo durante años. Rafael le dijo que quería que supieran en la oficina sobre su relación oficialmente, que ya no quería esconder algo que lo hacía tan feliz, y aunque eso significaría conversaciones complicadas con recursos humanos y probablemente alguna reestructuración para evitar conflictos de interés, valía la pena hacerlo apropiadamente en lugar de seguir en las sombras. Valentina estuvo de acuerdo porque ella también estaba cansada de esconder, quería poder hablar abiertamente sobre Rafael con las pocas amigas que había mantenido, quería poder tomar su mano en público sin preocuparse de que alguien de la oficina los viera. Quería integrar completamente esta nueva parte de su vida con el resto en lugar de mantener todo en compartimentos separados. Cuando finalmente salieron del edificio, ya era pasada la medianoche, y la ciudad estaba tranquila, y caminaron hacia el auto de Rafael, tomados de la mano, sintiendo que algo fundamental había cambiado entre ellos esta noche, no solo en sus palabras, sino en su comprensión mutua de que esto era permanente. Esto no era temporal ni condicional, sino un compromiso real de construir algo juntos a largo plazo. Rafael llevó a Valentina a su departamento, y cuando ella lo invitó a subir por primera vez, él aceptó, y se quedaron despiertos hasta el amanecer acurrucados en su sofá, hablando sobre todo y nada, haciendo planes y compartiendo sueños. Y cuando la luz del sol comenzó a filtrarse por las ventanas, Valentina se dio cuenta de que por primera vez en 2 años no se despertaba con esa pesadez en el pecho que había sido su compañera constante, sino con algo que se sentía peligrosamente como esperanza, como la certeza de que la vida podía ser buena otra vez, diferente pero buena, llena de amor y posibilidades, y la promesa de que los corazones rotos podían sanar cuando encontraban a las personas correctas en el momento correcto. Y ella había encontrado eso en Rafael del mismo modo que él lo había encontrado en ella, 2 almas que habían sobrevivido sus peores pesadillas y habían emergido del otro lado, no sin cicatrices, pero con la fuerza y sabiduría necesarias para construir algo hermoso y duradero, algo que honraba su pasado mientras celebraba su presente y anticipaba su futuro con la confianza de que juntos podían enfrentar lo que viniera porque ya habían sobrevivido lo peor y habían aprendido que el amor, en todas sus formas, siempre valía el riesgo de abrir el corazón otra vez.